Y ahora, a jugar con los tebeos. Agnios y Entimán presentan un programa de Paradigma Radio. Saprís Quiz. Bienvenidos a Saprís Quiz. Un mes más estamos en Paradigma Radio en el 90.2 de la FM de Córdoba, dando la turra con los cómics. Y bueno, ¿quiénes estamos? Pues los de siempre. Yo, que soy Pammios, el feriante que tica la entrada antes de montar a esta noria que es Saprís Quiz en Paradigma. Y también Entimán, el que te saca un retrato a la salida con cara de impresión gracias a sus poderes de dibujante. ¿Qué tal la mañana? De dibujante y de ser pobre también debido a ello. Sí, Hola, buenas, bueno, ¿cómo estamos? una cosa va de la mano de la otra. Es necesario Hombre. hacer los retratos porque, No pretendía yo ser dibujante y ganar dinero, es que estamos locos. claro, demasiadas aspiraciones. Y para subirse a este tren de la bruja radiofónico está hoy Gabriel Soriano, agitador de la subcultura en Córdoba, creador de juegos de rol como Después de Z y Edén, músico también y, por supuesto, comandante en jefe de la nave de los tebeos de Córdoba, que es Crash Comics. ¿Me he dejado algo que no sé Pues si...? bueno, pero lo importante... La cantidad de tonterías que hago a lo largo de mi vida no las vamos aquí a relatar, pues si no... Bueno, pero es un currículum que por lo menos en este mundillo es extenso, ¿no? Sí, desde luego no servirá de nada en el apocalipsis, pero... Bueno, pues en esto estamos igual con los dibujitos y con Sí, todo. Sí, o sea, sí. al final No le sobramos ninguno. estamos en el mismo barco. Sí. Rumbo al iceberg. En el avión este de los Simpsons, ¿no? El que va al sol, ¿no? Efectivamente. Pero de mientras cantamos, pues todo está ahí. Pues exacto. Vamos a arrancar hablando, como siempre, de un TVO que nos hayamos leído. Una recomendación o no, pueden ser una no recomendación. Por lo que nos apetezca hablar para hablar en calor, decía aquí Gabriel que si tenía que ser algo... lo último que hayamos leído no es tanto así, pero creo que lo que tú te has traído sí que es esto. ¿Qué te has traído? Sí, es lo que yo entendí, pero bueno. No, está pero bien, bueno, está bien. También es que muchas veces lo he planteado de esa forma por darle un formato, pero en realidad yo, de hecho, lo que voy a hablar después, ya lo comentaré, pero lo leí hace tiempo. Bueno, pero me parecía más gracioso, más aleatorio. ¿Qué es lo último que has leído? No tiene, porque a lo mejor tenemos Claro. que hablar de un cómic que es terrible, ¿no? Que Claro, dices, claro. hostia, no me ha gustado nada. Ya, es un poco destroyer, un poco hater. Casi que convendría entonces procurar leerse Sí. uno guapo antes, ¿no? Claro, eso siempre hay que procurar leer lo guapo. Claro. Entonces, en tu caso, ¿cuál ha sido? Pues mira, yo me he traído el número 5 de Mafalda, de la edición antigua, esta paisada de Lumen, que bueno, que ayer pues estaba buscando los cómics del tema realmente, ¿no? Sí. Todavía no lo hemos desvelado. No, así que por hay eso un no digo misterio. nada. Hay un encabezado en internet también que lo está diciendo, pero bueno. Pero estuve haciendo un poco de bibliografía en mi casa y me encontré eso. Tengo aquí una edición antiquísima de cuando era muy pequeño. Esta edición pues, puede tener más de 40 años. Y el número 5, eso de Mafalda, y allá antes de acostarme, que tenía muy poco rato, pues digo, me lo fundo. Y nada, pues ha sido lo último que ¿Y que he leído. qué tal esta lectura de este número de Mafalda, que se ve que ha tenido muchas lecturas porque está hecho polvo? O sea, Está hecho polvo. Pone que le costó a mi padre 270 pesetas. La letra de mi nombre Sí, o aquí sea, atestigua que pone- tenía una edad. Sí, pone Gabriel con letra de cuadernillo rubio en la primera página. O sea, está increíble. Nada, y vamos, no voy a desvelarle nada a nadie, que Mafalda es algo que se puede leer durante toda la vida. Yo recuerdo, bueno, a mí me sorprende que tan chico yo flipara con Mafalda. Recuerdo ese momento de infancia de decir, yo esto no lo entiendo porque soy muy chico. Tú Y- dándote cuenta, ¿no? Diciendo... Totalmente. Pero sin embargo, había algo detrás que yo no entendía, que a mí me daba morbo y me hacía mucha gracia, ¿no? Y después, bueno, porque Kino también hace muchas viñetas que son como muy más directas, ¿no? Más asequibles a todo el público. Claro, es lo de los varios libros de lectura al final, ¿no? Exacto. Y nada, esto es fantástico. Esto da igual cuando lo leas, la hora del día, la hora de tu vida o la hora de lo que sea. Esto es una maravilla. Sí, es divertido y crítico y profundo y político y de todo a la vez. Sí, es Creo que atemporal, Nos vamos. subimos a Mafalda con esa misma edición. Además, yo recuerdo que mi madre también la tenía y yo devoraba todo eso. Ese formato así apaisado que era de tapa blanda y tal, vamos, pero uno tras otro sin ningún problema. Y yo creo que entramos muchos así. Sí.
Yo creo que con Mafalda, ya por ponernos a contar batallitas y esta clase de cosas, yo creo que con Mafalda entré más bien con tiras de prensa o publicaciones en cosas como El Pequeño País o algo así, debía ser. Ya, también puede ser. Y, o sea, nunca un tomo de Mafalda tal cual, creo que nunca compré ninguno, ¿no? Hasta Pues yo ya me afic- de mayor sí, pero... yo me aficioné porque mi madre los tenía vamos, los tenía gran parte de la colección y recuerdo que siempre pululaban por casa y lo típico que lo pilla. Y Mafalda tiene una cosa como, que es lo que comentabais, que tiene una cosa como muy de varios niveles de lectura, pero que también que los niños entran como muy fácil. O sea, pasa también un poco con Calvin y Hobbes y con Carlitos y Sí. tal, que son ese tipo de lecturas que están como, que parecen en principio como enfocadas a los niños, pero luego tú eres niño y hay cosas que no entiendes y cuando lo retomas 5 o 10 años después, dices, ah, ya entiendo esta tía. Hmm, vaya, totalmente. Bueno, por... Son Uy, creo que hay problemas con la conexión a lo mejor. Ah, creo que en Timán se nos ha borrado un momentito. Se ha, Esperemos se ha que ido, vuelva. se ha ido Sí, rápidamente a leer Mafalda. Ha sí, dicho, paso de efectivamente. perder el tiempo Era... hablando de Mafalda, voy a leer Mafalda. Efectivamente. Es un impulso que a veces puede suceder. Bueno, por continuar como te decía, he rescatado algo que leí hace un tiempo, pero que no he comentado en ningún sitio, entonces dije, estaba viendo lecturas que había hecho, porque claro, como muchas las he comentado aquí, y he dicho alguna que no haya comentado y que tenga algo que decir, porque hay algunas que no me dejan un pozo especialmente Claro. interesante que decir. Y he rescatado de pronto un cómic un poco que desde hace tiempo y que llegó a mis manos de segunda mano, que es Adiós muchachos, del guionista francés Mats, el dibujante italiano, ya fallecido, Paolo Bacilieri, y que adapta una novela de el escritor cubano de origen uruguayo, Dariel Chavarría. Es una cosa muy internacional. Madre mía. Es una cosa Un cóctel ahí. bueno, que junta muchas culturas. La historia se ambienta precisamente en Cuba, donde hay una mujer, Alicia, que sería más o menos la protagonista de la historia, aunque es un poco bastante coral, que tiende siempre una trampa parecida a los extranjeros, que es que usando su atractivo, andando en bici ligera de ropa por las calles de La Habana, tiene siempre una conveniente avería cerca de coches muy lujosos pilotados por extranjeros, por hombres extranjeros, a los que acaba invitando a su casa y que habitualmente pues le dejan suntuosos regalos de los que básicamente viven ella y su madre. En esto, bueno, se explica que ella tiene esta dinámica como al principio del cómic y se cruza con un chico de origen mexicano tendiéndole esta misma trampa y tal, que se llama Juanito y que está tratando de promover una empresa turística de unos holandeses en Cuba. Y esto, como que siempre está usando a estos hombres para sacarles el dinero, pero con Juanito la relación va más lejos que con otros turistas y acaba por meterse en una trama que cada vez se va complicando más, en la que se desvelan secretos de este Juanito. Hay mucho sexo y mucha ambición por el dinero y esta pugna con Cuba como escenario de fondo. Como escenario de fondo. Y es eso, como que hay muchos giros impactantes sobre las relaciones de Juanito, sobre la lucha de poder que tienen estos holandeses por imponer su empresa y cómo los políticos corruptos de la isla ayudan y tal. Es una trama que al final se lee muy del tirón por todos estos giros y tengo un montón de... No, por ver la portada, que no caigo en cuál es ahora no, mismo. no No te lo preocupes, tengo por no te acá. preocupes. Y bueno, va enganchándote por estos giros y luego al final tiene como un desenlace un tanto agridulce que le va muy guay y que, bueno, básicamente transmite el dibujo de Bacilieri, que es discípulo de Milo Manara. Ujú. Está claro que conecta con el punto erótico que tiene la historia, que tampoco diría que es una historia erótica, pero que sí tiene algunos puntos de ese tipo, por lo que hablábamos de cómo Alicia seduce a los extranjeros y tal. Pero también conecta con el asco puro por personajes que se retratan como muy desagradables, incluso en lo físico, como los ambiciosos empresarios holandeses o eso, los políticos corruptos que había hablado, ¿no? Entonces hay una dualidad entre estos dos polos bastante curiosa que es capaz de retratar con el dibujo. Y al final todo sirve como para hablar de la posición de Cuba en el mundo. Y a mí me fliparon las conversaciones entre Alicia y su madre, porque de alguna forma la madre de Alicia representa a una vieja guardia cubana, fiel seguidora de los ideales de la revolución, mientras que la propia Alicia forma parte de una nueva generación que busca más que nada sobrevivir. Más vacía de ideología, pero que
al final se topa con la imposibilidad de progresar porque digamos que las cartas están amañadas para que el mundo capitalista de ahí fuera siga ganando. Entonces es una obra que tiene ese componente político, tiene un componente erótico y tiene sobre todo un componente de eso, de la lucha del poder y demás, que es eso, engancha un montón y tiene mensajes curiosos dentro de eso, de que sobre todo es una cosa que engancha muchísimo. Probablemente no la conocíais, no sé si la conocíais, yo es eso, es una No. cosa que aterrizó en mí muy de segunda mano y tal. No. Yo no lo conozco, ¿eh? No, Por eso te he ni idea. dicho, te he mirado así de reojo a ver si veía la portada, porque si veo la portada seguramente me suene, pero Te la puedo buscar ahora en un ratito. leerlo no lo he leído, desde luego. Pero ya me ha pero, creado la necesidad, ya está. Sí, se nota que está ambientado en una novela que seguro que también es muy de engancharte y atraparte porque es eso, tiene ese componente de que la trama está muy diseñada pues como estos seriales telenovelescos o como Juego de Tronos, ¿no? Que de pronto quieres saber más, pues es un poco ese mismo mecanismo. Siempre me fascina que se genere ese mecanismo de es que necesito saber cómo continúa. Mola. Entonces eso, Adiós muchachos, Paolo Bacilieri y Metz, el guionista francés. Enti, ¿qué tienes tú? Pues yo tengo La inevitable ceguera de Billy Scott, de Zoe Thorogood, ¿vale? Que edita Reservoir Books en España. Que el título no engaña a nadie, como dice Ignatius Farray, cuando el título no engaña a nadie es que la obra va a ser buena, y en este caso pasa. O sea, la protagonista se llama Billy Scott, va a sufrir una ceguera y es inevitable, con lo cual es lo que hay. Básicamente la trama consiste en una muchacha muy jovencita, una joven promesa del mundo del arte, que tiene su primera exposición en breve, en muy poco tiempo, en unas semanas, y justo cuando está en pleno proceso creativo y decidiendo cómo va a enfocar esa exposición y demás, le diagnostican que va a quedarse ciega en 2 semanas. Empieza a ver unas manchas, empieza a ver mal, empieza a ver manchas y demás, y eso se va acrecentando. Y el cómic trata un poco todo ese periplo personal que ella sufre siendo artista, siendo pintora, siendo una joven promesa, que no es que tenga ya una carrera consolidada, sino que está empezando a despuntar justo en ese momento, y cómo tiene que afrontar la enorme problemática para ella de repente saber que inevitablemente va a quedarse ciega en muy poco tiempo. Entonces, el, el cómic básicamente va siguiendo a este personaje que sufre un poco una crisis de ahora qué hago con mi vida, pero tengo que cumplir el encargo de tener que pintar un número de retratos, porque de eso va la exposición, en este periodo de tiempo antes de quedarme ciega. Entonces tengo 2 semanas para pintar todos estos retratos antes de que la ceguera me consuma. Pero al mismo tiempo tengo que saber qué voy a hacer después o reflexionar sobre después mi vida cómo va a ser, después quién, porque además ella se encuentra en una situación en la que se ha aislado progresivamente del mundo y de todos sus seres queridos para perseguir su sueño de ser artista, y de repente su sueño de ser artista se ve completamente en peligro por un golpe de la vida que nadie se esperaba. Entonces, básicamente, el cómic va tratando todo sobre esto. Lo interesante, aparte de que la trama es muy adictiva, porque al fin tiene un rollo muy de los hermanos Coen, de un personaje que de repente va encontrándose diferentes personajes en el camino, que cada uno de su padre y de su madre, y cada uno con sus problemáticas, y que le ayuda en determinada manera o le pone todavía en peor situación determinado el punto del viaje de la protagonista. Aparte es el estilo arrollador de Zoe Thorogood al dibujo. O sea, al dibujo y al guión. Es un vendaval. O sea, es algo increíble. No llega al nivel de Se está muy sola aquí en el centro de la Tierra, que es la siguiente obra en la que realmente es una absoluta genialidad y es recomendabilísima, porque es muy cruda, pero es un despliegue de recursos constante, de cosas que se pueden hacer en el cómic y de frescura. Y este va un poco por el mismo estilo. O sea, es un experimento constante de estructura de página, de dibujo, de recursos, de al mismo tiempo también a nivel de guión, de unas reflexiones muy interesantes, pero sin tampoco regodearse en exceso, ¿no? O creo que no quiere huir siempre de regodearse en exceso en la miseria, en decir, ostras, mi vida es una mierda, sino hay algo de eso, hay bastante de eso, pero hay un punto siempre como de, bueno, pero igual por este camino puedo salir, o igual esta persona me está enseñando que a lo mejor hay... Entonces siempre hay como ese puntito de esperanza, a pesar de que es un cómic muy pesimista durante gran parte de las páginas. Pero al final
creo que es muy interesante, sobre todo porque es la primera novela gráfica que la dibujó con 21 años, en 2020. Ujú. Y realmente es una novela gráfica que podía ser de una persona de 50 años, súper experimentada y con infinidad de recursos. Y en cambio es una chica muy jovencita que ahora mismo no tiene ni 30 años y que realmente creo que es uno de las figuras del futuro del cómic, salvo que algo pase y esperemos que no se quede ciega ella tampoco, pero, pero, Pronto estás convocando los males. no, espero que no. O sea, tampoco es que la pobre mujer lleve una vida muy alegre porque le han pasado una serie de cosas también en los últimos años Sí. terribles. Pero, pero sí es verdad que es una de las promesas más importantes yo creo que de este siglo en el mundo del cómic y a seguir. O sea, y creo que es una lectura súper recomendable, La inevitable ceguera de Billy Scott. Sí, me flipa su estilo, pero solamente he visto cosas en redes sociales. No he leído nada suyo. Pues me apunto esta porque además es lo que dices tú, parece una obra bastante madura. A mí me gustan mucho estas historias, un poco Million Dollar Baby, se me ocurren pelis, o Sound of Metal, ¿no? Que son estas cosas de tengo una pasión, pero de pronto físicamente no puedo desarrollar esa pasión que ha sido el centro de mi vida, ¿no? Y como un poco te ayuda también a hacerte más pequeño y a decir que las cosas que hacemos grandes no son todo ni son tan grandes y que al final hay que tener, no sé. Bueno, no sé, estas son las lecturas que yo saco también. No, pero por ejemplo, hay un momento que ella reflexiona casi al final de la obra que dice que al final, en lo que resume mucho de la obra, es que dice que no cambié el mundo, pero sí que lo sacudí. Si es esto, quiero que cojas un lápiz y dibujes o que escribas o lo que quiera que sea que te emociona. Ponte a crear y nunca pares. Madre mía. Me da igual que sea pintura, programación, poesía, baile, lo que sea, pero sigue haciendo cosas. Da igual si tu audiencia es de 1 o de 1.000.000, sin excusa. Nunca sabes cuándo dejarás de tener esa posibilidad. Yo no puedo cambiar el mundo, pero el arte sí. Entonces, quiero decir, es un poco también esa moraleja que tiene toda la obra. Qué chulada. Mm. Bueno, nos vamos a quedar con esa reflexión. Vamos un momentito en nuestra primera pausa y ahora volvemos. Paradigma Radio 90.2 FM. Los miércoles a las 7 de la tarde. En Paradigma Radio tienes a tu disposición Crapuleo Musical, un espacio canalla donde se desnudarán por dentro los cantautores, músicos, raperos, autores y autoras en general que quieran contarnos y cantarnos su vida. Nadie sabe lo que va a pasar. Crapuleo Musical. Crapuleo Musical. Acuérdate que este programa libertino lo tienes Los miércoles a las 7 de la tarde. en Paradigma Radio 90.2 FM. 90.2 FM. Volvemos de esta pausa, seguimos en Saprisquiz hablando de cómics y hoy, ¿de qué cómics estamos hablando en Timán? Pues hoy, en un nuevo retruécano dentro de nuestra asombrosa y comentada entre nosotros habilidad para elegir temas muy mainstream, nos ponemos más metalingüísticos que nunca porque hoy, aunque el tema sea nuevo, realmente para este programa no lo es tanto. Hoy vamos a hablar de un autor que ya forma parte de la familia de Saprisquiz porque vino a esos mismos estudios donde estáis vosotros para hablarnos de forma muy entusiasta de las sombras del clásico del cómic noir o del género negro, Alex Sinner. Porque efectivamente hoy hablaremos de la vida, milagros, pero sobre todo obra del cordobés Andrés G. Leiva, maravilloso dibujante de TVOs como Historia de Iván, Serie B o más recientemente Monstruos, este último junto al guionista David Muñoz. Y para hablarnos de Andrés, nadie mejor que todo un oráculo de las viñetas y un clásico del mundillo comiquero cordobés, como es el dueño de la tienda y también templo de peregrinación Crash Comics, Gabriel Soriano. Fíjate, te ha hecho una... Oráculo, o sea, eso Oráculo. para la lotería viene bien. ¿Cuándo te pero- habían llamado? No, pocas veces, pocas. Hoy pocas. Pues, De momento. De momento es la primera. pues este es el tema del día y vamos a ir ya con la primera prueba que se titula... Corría el año. Me gusta mucho esta prueba porque da como un tono muy melancólico, nos baja un poco Hostia, es verdad. esta. Esta prueba es muy simple. Es verdad que Sí, a mí ponenme cosas simples. O sea, es yo simple. voy advirtiendo ya de mi... Es simple lo que es la mecánica de la prueba.
Normalmente yo suelo preparar el programa para que sea como de menos a más y tal. Aquí voy a empezar bastante A fuerte tope, vale. en lo que es la dificultad de la prueba. Lo que es la dinámica de la prueba es muy sencilla, porque voy a contar un hito en la carrera de comiquera, en la obra de Andrés G. Leiva, y tú tienes que acertar el año concreto en que sucedió. Vale. Si lo aciertas a la primera te llevas 3 puntos, a la segunda te llevarías 2 puntos, y si lo aciertas a la tercera oportunidad pues sería 1 punto, y si no, pues ninguno. Un capón. Y si no, exactamente, ya te echamos si no eres capaz de hacerlo a la tercera. Esta prueba, como ya ha dicho Entimán, que Andrés forma parte ya de la familia de Saprisquis, por así decirlo, ha contado con la propia colaboración de Andrés, al Hostia, que qué le he guapo. preguntado, dime algo que podía situar en tu carrera para preparar esta prueba. Entonces, claro, ha dicho, esto lo he dicho muchas veces y lo he dicho delante de Gabriel, pero seguro que no se acuerda. Ah, Entonces, vamos a ver si eres capaz de situar el año en que Venga. esto sucedió. Vamos a ver, básicamente después de ganar pues la subvención del Injuve, Andrés tuvo una reunión en Madrid con Juanjo el Rápido y con la editorial Sin Sentido, la que se llevó todo su portafolio y del que saldrían después el proyecto de Juana de Arco y saldrían pues la colaboración que tuvo con esta editorial. ¿En qué año fue esto? Hostia. Bueno, a ver, puedo colocarlo más o menos. Claro, Sí, o sí. sea, creo que a lo mejor, no sé si la primera, pero más o menos. Vamos a ver si... y él presenta, o sea, en la pregunta tú me estás diciendo, él ya presenta, le enseña a Juana de Arco, no lo tiene acabado, ¿no? Sí. Hostia, no eso, sé, eso es dar sí, pruebas. creo que no lo tiene Vale. acabado, me parece. ¿Eh? A ver, él publica Juana de Arco, lo publica en 2004, creo yo, o por lo menos se ponen los créditos de Juana de Arco, así que yo qué sé, vamos a decir un par de años antes, en 2002. Pues sí, 2002 Toma, boom. precisamente. Ole. O sea, pensé que Ole, ibas a decir muy bien. 2003, digo, a lo mejor se equivoca en la primera. No, hombre, no, Pues nada. porque, bueno... Pues yo sé que a él, a ver, rápido no es. Él no es el más ágil del oeste, ¿no? Es verdad. Pues mira, primera Tres puntos, prueba, ¿no? primer acierto. Yo pensaba que a lo mejor, como el propio Andrés me había dicho, yo creo que esto no se va a acordar. Ah, bueno, no te acordabas, No me acordaba, pero, tampoco vamos pero a- lo has sacado. Lo hemos sacado. Bueno, pues vamos, ya habiendo demostrado tu conocimiento sobre el personaje, que hoy No, nos de hecho, he ocupa. aplicado mis conocimientos para responder la pregunta. Eso se valora más, ¿no? Sin duda, Ahora, sin ¿no? duda, En el es colegio. verdad, es verdad. Sí, Hay sí, que no es aprenderse- simplemente que hayas memorizado, sino que has Exacto. sacado... Que no he estudiado, pues yo no estudio nunca, pero... Pues eso, ahora que has demostrado estos conocimientos, vamos a empezar a hablar de Andrés. Ahora que no está, aunque parece bastante presente por lo que habíamos hablado. Bueno, tú en este momento, en este 2002, ya le conocías. ¿Cómo conoces tú? No sé si lo conociste primero como autor o por tu posición de oráculo lo conociste antes como persona, no sé. Pues mira, yo lo conozco justo... Yo tengo muy mala memoria. y yo Gabriel, creo- para el que nos está escuchando, está sacando su documentación porque se ha traído todos los TVOs de Andrés. Bueno, algunos no lo he encontrado, pero Alguno vamos lo ha que... encontrado. Uy, qué dedicatoria tan guapa te Sí, hizo, sí. ¿eh? Mira, esta dedicatoria Sí. que pone para Sergio y Gabriel, os deseo mucha suerte. Toda la suerte del mundo, no me he puesto las gafas. Andrés, 2005. Ajá. Esto fue una presentación que él hizo de Juana de Arco en la extinta librería Anaquel, ¿vale? Ajá. Pero estamos hablando de que aquí, en 2005, fue cuando Sergio, mi compañero, que falleció, y yo montamos Crash Comics. Ujú. En ese año. Y yo creo que esto, no sé si fue justo antes o estábamos a punto de montarla. Y yo conocí a Andrés ahí en esa época. Claro, más o menos. porque en la dedicatoria se ve pues una onomatopeya muy florida en la, Ya estaba el logo. en la que pone Crash. Sí, ese era el logo antiguo. Entiendo que la librería, si no existía, estaría a punto de existir. Sí, claro. exacto. Yo creo O sea que sí que estaba... Ha estado íntimamente ligado a la historia de Crash. Entonces. Sí, totalmente. Vamos, yo creo que él nos cogió, vamos, en cuanto lo conocí, yo no conocía su obra previamente, yo lo conocí prácticamente en esa época. Con y Juana de Arco. Yo lo conocí con Juana de Arco. Ujú. Y lo conocíamos porque, bueno, teníamos amigos en común y entonces yo me quedé fascinado por Juana de Arco y digo, ¿esto qué significa? ¿Esto cómo lo puede hacer alguien aquí tan cercano, ¿no? Que está a 2 calles de mi casa? Ujú. Y me quedé flipado. Desde entonces, vamos, yo se lo digo muchas veces, yo soy un gran amigo lo considero un gran amigo y lo quiero muchísimo, pero es que si no lo conociera de nada, es que sería fan de sus cómics porque es una bestia. Entonces, pero yo creo que aquí lo importante de la historia es que yo creo que él también se hizo fan de nosotros porque vio 2 nenes que en 2005, pues yo tenía pues 20, no tenía 30, tenía 27 años, 20, depende del mes, 27, 28 años, que acaban de montar una tienda, que estaban locos porque estábamos locos perdidos y esto no iba a ningún lado. Entonces él decía, hostia, pues bueno, a ver si tienen suerte los chavales y echan esto a andar, ¿no?
Y bueno, pues parece que, no sé si fue él el que nos dio suerte. Claro, os bendijo, ¿no? Lo bendijo y 21 años después todavía seguimos. Qué guapo. Y después, pues eso, has seguido, digamos, toda su trayectoria. Entonces, prácticamente, Sí. ¿qué es lo que dirías que define los tebeos que hace? ¿Qué rasgo destacarías de lo que hace Andrés en el cómic? Pues creo que sí, hay algo no sé si un rasgo en común sería que no hay rasgo en común, Claro, ¿no? que O hay una sea, experimentación constante, ¿no? Yo sí. estaba pensando en eso. sí, porque a nivel de forma, pero también de fondo, o sea, a nivel de estilo, pues es que tú ves Juana de Arco y después lo comparas con Serie B y dices, o sea, ves a Andrés detrás, ves el dibujo de Andrés, pero las técnicas, eso, no sé hasta qué punto eso lo hacen muchos autores, ¿no? Decir, Sí. mira, porque él llegó a tener, bueno, llegó y tiene un dominio sobre las ceras, que es brutal. O sea, tú ves Evelyn, ves o sea, Horrible Horror, El misterio del Extra, o ves Juana de Arco y dices, qué brutalidad, pero después él coge los rotting, empieza con acuarela y entonces ahí es una burrada y después de temas pues lo mismo, ¿no? Quizá él no toca a un tipo de temas pues bueno, que a lo mejor son a veces propios de ese tipo de autores, que es algo más hablar de algo tuyo, ¿no? De hablar de Bueno, algo. en uno de esos días, ¿no? Sí, pero realmente, bueno, pero él se saca un poco, ¿no? Ahí Sí, es quizá. como ficción partiendo de mi experiencia, sí. Exacto, yo creo que es el cómic más suyo, o sea, más suyo en el sentido que habla más en primera persona, muy entrecomillado, pero en el resto, pues bueno, pues se va a los géneros, ¿no? Se va a la Sí. aventura, se va un poco a. Sí, luego serie ves esa fusión de muchos géneros Exacto. y de esta Sí. fantasía que puede ser desplegada. Es verdad que sería un fan del género que luego no hace géneros puros tampoco, hace como experimentación todo el tiempo, ¿no? A mí sí, es lo que tú dices, me gusta que hace cosas de una forma muy libre y que al final es un artista de cómic que se dedica a hacer un poco lo que le apetece y salir de la zona de confort si es que la tiene, ¿no? Que bueno, sí, a lo mejor sería si queréis ir en las ceras porque ahí se ha desarrollado mucho, pero en los últimos tiempos ha salido de ahí y... Totalmente. Además que sale de la zona de confort, o sea, que entre comillas y comillas ha salido y entrado 38.000 veces de la zona de confort. O sea, yo que voy habitualmente a su casa y siempre, coño, que más o menos le sigo mucho lo que está haciendo, pero no ya te digo sus cómics, sino lo que hace a día, ¿no? Porque muchas veces llego y me enseña 4 cosas y digo, pero esto qué mierda, esto que estás haciendo, que está guapísimo, ¿qué es? Pero pues a esto, no, es que eso es lo que me dio no sé qué, no sé cuánto. Recuerdo una época que una vez le dio por los vaqueros, empecé a dibujar vaqueros guapísimos. Ahora quiero hacer algo de ciencia ficción y que después a lo mejor no llega a hacer nada, pero lo que deja ese rastro de intentos, ese rastro de investigación, esas páginas ahí como huérfanas que quedan en la nada, vamos, yo no sé lo que se pierde el resto de gente que no la ha visto. Maravilla absoluta. Vamos. También supongo que todo eso también lleva a lo que llegue a hacer, aunque no sea eso mismamente, ¿no? Que también el experimentar por ahí lleva a desarrollarse, a que se desarrolle como artista. Y que eso sí que se puede transmitir en lo que finalmente acaba saliendo, aunque sea otra cosa diferente, ¿no? Claro. Entiendo que toda esa experimentación también sale por ahí, aunque no sea directamente, ¿no? Yo tengo tan buen concepto de él como artista plástico, o sea, como plástico, no sé si se dice, bueno, como dibujante y como tal, que yo creo que a él no le hace falta experimentar. Él dice, quiero hacer esto, y va y lo hace. Sí, también siento que también... por haber hablado con él y todo esto también. Hay una cosa de que él empezó a experimentar en la universidad o a muchas técnicas y tal, y como que nunca ha dejado de hacerlo. Como que ese impulso que mucha gente se queda pues en un reducto que le mola, bueno, él se ha quedado en el cómic, pero en el cómic en un sentido súper amplio. Entonces siento que nunca ha dejado de hacer eso. Siempre es como, tiene esa misma ilusión por probar cosas nuevas, por coger un pincel, una acuarela, unas ceras, lo que sea, y seguir experimentando todo el tiempo, como que no se le acaba ese impulso. En, ¿no? en el programa en el que vino, si te acuerdas, vino con una página que él había hecho imitando el estilo de, de una página de Laxiner o no sé qué, y simplemente lo había hecho por probar, por decir, oye, pues quiero ver cómo lo hace esta gente, o sea, lo que cuesta, lo que lleva. Creo que a él se nota mucho esa inquietud artística constante en todas sus obras, en toda su trayectoria. Y claro, como entre cómic y cómic pasa tiempo porque al final también pues tiene otras faenas y demás. Pero claro, y un cómic conlleva mucho tiempo y mucho esfuerzo. Claro, hay muchas cosas, lo que dices tú para mí, que
tú pruebas, o sea, cualquier artista que tiene una mínima inquietud de seguir probando y seguir haciendo cosas, tú pruebas muchas cosas en casa que eso no ve la luz nunca o no debería. Pero todo eso son como piezas que te van llegando que te van llevando a un punto en el que luego tú te ves capacitado para, oye, pues este cómic justo ahora me veo porque he probado esto, esto y esto y esto, y de esto puedo sacar esta herramienta en concreta, o de esto me ha gustado cómo ha quedado esto, y todo eso luego lo amalgamas en lo que vayas a trabajar posteriormente. Claro, todo eso son pasos que obviamente tiene que ser alguien que tenga una inquietud artística como Andrés, de probar constantemente, de equivocarte constantemente, y de estar constantemente buscando nuevas influencias y volviendo a las influencias antiguas y averiguar cómo se hacía o cómo sigue trabajando la gente hoy en día. Yo creo que además él hace, no es que lo haga solo exclusivamente a él, porque creo que hace todo artista que, no sé, que se precie, ¿no? Que pilla de dos lados, ¿no? O sea, que porque él del cine, de la ilustración, de la cartelería, de la pintura clásica, de todo, ¿no? Entonces, yo qué sé, él es un poco también una enciclopedia de eso, de arquitectos, de pintores, de eso, de gente que hace diseño gráfico, ¿no? Entonces, todo eso al final llega a tener una amalgama de influencias que pasa, yo creo que en todas las artes, ¿no? Que al final eso se ve. Y es lo que hace también muchas veces rico, ¿no? El traer recursos de otro lado. Eso muchas veces sucede con contextos geográficos. He traído cosas de este sitio que a lo mejor en mi contexto de donde vengo no se están haciendo tanto, o de este otro arte. Y eso muchas veces hay como un esquema de artistas que innovan, que viene muchas veces de eso, de en realidad no estoy innovando de que me he inventado esto de la nada. Eso no suele suceder. Quizás estoy mezclando dos cosas que nadie simplemente mi influencia no viene del mundillo en el que yo estoy desarrollando lo que estoy haciendo. Claro. Bueno, ya que eso está quedando, yo lo sé, estamos creando como un ambiente muy endogámico en Saprisquiz, todo esto por la cosa de bueno, pues Andrés vino hace nada, ahora estamos hablando de él. Antes de... Bueno, pero es que esto lo suyo sería que ahora ya trajerais a alguien y habláis de mí o algo así. No. De ti. O sea, pues, no, pero yo sabía que en el programa de Andrés claro, yo creo que en el programa de Andrés tampoco hablasteis tanto de su obra, ¿no? ¿Sí? No, claro. No, precisamente la idea es que no. Entonces, ahora podemos ponerle en valor una vez a toro pasado, pero está guay. La verdad es que podríamos haberlo hecho al revés, que habría dado más significado. Pero bueno, aquí lo hacemos un poco las cosas, un poco... Bueno. Ya lo has visto, un poco improvisadamente. Antes de que continuemos, ¿tienes una obra favorita? Sabiendo que él te va a escuchar y que va a decir, tienes mentira, eso es mentira. ¿Eso es mentira? Bueno, vamos a ver. Es que no. Vamos a ver, a mí me gusta toda su obra, pero es verdad que todo no me gusta por igual. Si tuviera que decir una obra, yo qué sé. A mí Evelyn me parece una burrada a nivel gráfico. Me parece una burrada. Y a lo mejor si tuviera que hablar de guión, pues a lo mejor elegiría otra, pero yo creo que en general me quedaría ese blanco y negro, también con Horrible Horror, ese blanco y negro con las ceras, que después él interviene encima, rascándola, rayándola, ese humo que se respira en Evelyn, además ese tema que a mí me flipa, ¿no? Ese rollo Londres victoriano, así de terror y eso. Pero bueno, que soy muy fan de toda su obra. A mí Juana de Arco, por ejemplo, abrirlo es una especie como de despliegue de color, ¿no? Que es un flipe. A mí, Serie B, que yo creo que para él es un poco su hijo un poco más... Para mí me encanta uno de esos días. Es que me gustan todos, ¿eh? Y 15 y Monstruo son creo que sus cómics en general más redondos. Yo también pienso eso. Pero sin embargo, yo creo que me quedaría con Evelyn. Evelyn tiene esa cosa tan opresiva y todo eso, transmite muy guay, y eso a nivel gráfico es una pasada. ¿Y tú, Oscar? ¿Cuál es el tuyo? Yo es que... si me ahora voy por ti, ¿eh? Venga, vale. No voy a esconderme. Para mí sí que sería 15. A mí me gusta mucho 15. Muy redondo, creo que es el más redondo. Es que es muy redondo, es eso. O sea, como obra conjunta me parece que está muy guay. Y la cosa de... También es que desde el punto... Creo que están los dos muy superlativos. Tanto David Muñoz como Andrés Geliba, me parece que los dos están muy superlativos. Porque la cosa de cómo recrea los espacios en esta escena de la escalera... Sí.
eso a mí me voló la cabeza también a nivel Además, una gráfico. escena que a priori yo creo que cualquier dibujante se quita de en medio rápidamente y porque es un quebradero de cabeza, él la convierte en algo que no suma, sino que es una maravilla, ¿no? Como empieza a poner cámaras en un sitio, en otro, como empieza a mover al Claro, espectador, como observando, Sí, como sí, sí. es una burrada. Sí. Por eso que siento que ahí está muy... Pero vamos, que es eso, que lo que dices también, el dominio de las ceras y todo eso es muy valorable, pero en ese es que es... Es como el cerdo, que se come todo, que Sí, todo está exacto, rico. exacto. Y que cada obra es diferente también, Sí. que es complicado quedarte con una porque al final, como decíamos antes, como él va experimentando en cada obra con cosas distintas, al final dices, bueno, pues que me gusta esto de esta, pero esto de la otra, pero este guión es más redondo, pero esta cosa gráfica de esta obra en concreto me fascina, entonces pues, es muy complicado. Y ya que tienes tú el turno de palabra, ¿cuál es el tuyo? Ah, pues a mí me gusta mucho Monstruo, por ejemplo. Monstruo está muy pero porque también soy muy fan del mito de Frankenstein en general y esta reinterpretación que hacen en la obra, más el guión de David Muñoz, creo que está muy bien, lo ajusta todo muy bien y el estilo gráfico de Andrés Claro. está increíble. Aquí en Andrés esa obra, además pues. hace la cosa de variar dentro del propio Sí. mismo Claro, cómic. O sea, claro, no es ya claro, de o un sea, cómic que- a otro, es el mismo. En el propio cómic Es hay que muchos estilos. Es que Entonces, es hipnótico, es que nunca sabes qué te vas a encontrar cuando giras la página. Entonces me parece que como lector es una cosa siempre que no es un catálogo de estilos, pero que cada cosa ayuda a narrar cómo debe narrarse la obra. Entonces, claro, me parece de estas cosas a revisitar y a releer y a remirar cuando lo tienes en la estantería, de cómo ha resuelto esto Andrés, cómo ha tirado por aquí, Sí. por qué ha usado esto. O sea, me parece Porque- una obra increíble. Porque aparte no creo que sea solo que cambie la forma del dibujo, que yo creo que eso pues se ha hecho muchas veces, ¿no? En cómics, si es un flashback, tal, no sé cuánto él cambia la forma de contarte las cosas también, ¿no? En esas Sí. páginas el que a lo mejor decide usar un color, decide usar otro estilo, ¿no? También Sí, te sí, cuenta sí. las cosas con otro ritmo, de otra forma, ¿no? ujú. Es una Y se barbaridad. nota y se nota que está repensado y ha probado 20 cosas distintas y al final ha dado con eso porque cree que es lo que más funciona a la historia, ya cómo se cuenta la historia. Sí, yo recuerdo que en la presentación que hicieron en Córdoba, en la Biblioteca Grupo Cántico, recuerdo, que hablaba de que repensado está un rato, porque además David Muñoz decía que se desesperaba de lo mucho que repensaba las cosas, de que le mandaba, y era como, yo no había planteado tantísimo pensar para esta cosa, pero él de pronto le mandaba muchas opciones de cómo seguir. Entonces sí, sin duda se lo ha repensado. Es un buen momento también para... Estaba pensando, para los fans de Frankenstein. Yo me estoy Sí. devorando todo lo que está saliendo porque me parece una pasada y ha salido un buen momento Monstruo. Sí, En este y que- sentido. y- Así y- que recomendación para quienes estén subiendo a este tren de Frankenstein reciente, Monstruo es una pasada. Y aparte, yo no sé, que creo que tú lo has dejado así un poco entrever, que es una obra que te dice algo nuevo, ¿no? Que no es decir, Mm. qué adaptación tan chula, que gráficamente es genial, que es una buena adaptación, no, esto es otra cosa. Y es Mm. otra cosa que lo que aporta, es verdad que yo qué sé, que no está tan tocado, ¿no? Todo lo... No sé, no quiero hacer nada de spoilers, pero todo lo que Ya. lo que se trata en el Sí. cómic, ¿no? Sí, lo lleva a España para... Se lo lleva a España. Lleva al monstruo a España para contar, pues... Ahonda un poco en esa relación que tiene con, no sé, eso, bueno, con los humanos, con la gente normal, entre comillas, ¿no? Sí, sí, sí. Que al final la Y- gente normal pues no acaba siendo tan normal y Sí. el monstruo, pero bueno. Y tiene esta cosa de personajes grises que no son ni buenos ni malos, entre comillas, que es Sí. muy de David Muñoz también. Vamos a ir a la siguiente pausita y ahora seguimos hablando de TVOs descarradamente. Paradigma Radio 90.2 FM. Línea 4 es el programa que te transporta al mundo alternativo e independiente de la música, tanto local como nacional. Pero no solo escucharemos su música, sino también las voces de sus protagonistas que, a través de entrevistas, nos contarán las ideas que tienen y qué pretenden con ello. Los jueves a partir de las 8 de la tarde tienes una cita con Línea 4 en Paradigma Radio. Nuestros micrófonos son también tuyos. Exprésate en 90.2 FM. Seguimos adelante con los juegos que caracterizan a Sapris Quiz. En este caso, uno que presentará Intiman, pero bueno, antes vamos a escuchar la intro. ¿Verdadero o falso?
Ahora sí, Timán, ¿de qué va este verdadero o falso? Pues muy básico. Básicamente es de, yo diré 3 frases sobre la carrera, vida, obra y milagros de Andrés y tendrás que decirme si son frases verdaderas o falsas. Vale. Si aciertas, un punto. Si fallas, ninguno. Y al final, pues el tope serán 3 puntos si las aciertas todas. Vale. ¿Vale? Vale, primera frase. Lo de ambientar el cómic de Monstruo en el tardofranquismo fue una idea que se incorporó al proyecto debido a un error en la lectura del guión por parte del propio Andrés. ¿Verdadero o falso? Hostia. Hostia, pues si es verdadero, está guapísimo, pero yo es la primera vez que lo oigo eso, tía. Puede ser verdad, ojalá sea verdad. Pero diría que es falso. A ver. Es que está muy Pues guapo. es verdadero. Va, Pues es vale, verdadero. es verdadero, pero no, si me lo digo alguna vez, no, hostia, qué Seguro guapo. que sí, seguro que sí. Estará Vale, en su vale. casa diciendo... En una entrevista presentando el proyecto, Sí. decía que el tema de lo de ambientarlo del tardofranquismo fue un error suyo al leer el guión, porque lo que indicaba el guión es que la casa de Víctor se había construido en el desarrollismo y en el tardofranquismo, pero no se ambientaba la obra en el tardofranquismo. Lo que pasa que luego, al él leer el guión y equivocarse, se lo comentó a David, y David parece ser que comentando la idea dijeron, hombre, pues igual estaría más guapo todavía si lo ambientamos aquí en lugar de una época más actual. Pues Y fíjate entonces que por eso se quedó la ambientación ahí. Y creo que es el centro además del Claro. cómic. O sea, es una de las luego al cosas final acabó fundamentales. siendo una cosa muy principal. Sí, Claro. sí. O sea, es curioso. Sí. Pues yo tampoco lo sabía, la verdad. Hostia, me he quedado fatal, vaya mierda de expertos en Andrés A ver, Leiva. siguiente. A ver, el cómic de 15 fue la primera colaboración entre Andrés G. Leiva y David Muñoz. Pero ese no Verdadero. era el primer proyecto. Ay. Pero ese no era Uy. el primer proyecto que iban a hacer juntos Ay, cuando se está conocieron. viendo... Uy, justamente en el momento Ah. de la prueba. A ver, Repito la frase. repite. Vale, 15 fue la primera colaboración entre Andrés G. Leiva y David Muñoz, pero ese no era el primer proyecto que iban a hacer juntos cuando se conocieron. Sí, eso es verdadero. Yo creo que Muy es bien, verdadero. eso es verdadero, sí. 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 Efectivamente. Se conocieron, Sí. David le presentó un guión que estaba aprobado ya por Astiberri, que no dibujó él, pero Mm. acabaron dibujando 15. Sí, Muy bien. es cierto. Es verdad que Vale, no sé, y no te podría decirte, o sea, podría, porque como soy medio tonto, pero podría decirte incluso el título, con quién lo hizo después, no sé si cómo fue. Bueno, pero bueno, es tirar el barcharco y no hace falta que lo haga, ¿no? Porque me voy a equivocar. Creo... ¿Puede ser infectado lo que Sí, ahí fue infectado. Fue Y el- infectado. Puede ser, sí, creo que sí. Y la última del juego. En su cómic de serie B, en el que el mundo del cine tiene un protagonismo bastante importante, la figura de Orson Welles fue tremendamente influyente. De hecho, llega a tomar prestadas algunas frases de sus películas. Pues, a ver, Hostia, bueno. ¿verdadero o Voy a falso? decir verdadero, porque Pues es falso. es falso. Oh, ¿era John Ford? Era Billy Wilder. Ay, casi. Hostia. Sí, Vale, dice vale. que como es gran fan del cine de él y tal, pues tomó prestadas varias frases Ah, mira. incluso de sus películas. Pues te has llevado un punto nada Un más. punto. Bueno, Vaya, pero esto- con que- los anteriores tienes 4 ya, ¿eh? Bueno, o sea que... no, lo que Exacto. estaba pensando que hubiera molado que fuera al revés, que hubiera traído yo las preguntas y las contestáis vosotros. Ah, no, pero... Así no quedo mal. Y no, puedo claro, tirarme el pisto claro. haciendo preguntas súper complicadas, ¿sabes? Digo, y No, súper porque, rebuscadas. porque aquí la idea es que el tema lo has elegido tú Claro. Y te ponemos a prueba. Con claro. nosotros estábamos ya... sería una paliza en cada programa tras programa. Entonces, Es no puede ser. verdad. O sea, tú lo Será sabes de lo que bien, hemos pero- hablado aquí. Bueno, creo pero- que lo sabes un poco, pero... Pero así el invitado se quedaría mejor, ¿no? Es verdad, es verdad. Es verdad que estamos haciendo que los invitados los estamos tirando a los caballos. La verdad es Bueno. que... Vamos a plantear. Pero bueno, es una cosa para divertirse. Sí, sí, Tampoco sí. es humillación. Además, siento que Enti ha estado en mi línea de ponerlo más o menos difícil. Bueno, sigamos hablando de... No ya tanto de Andrés G. Leiva. Yo cuando vino... Ya le dije que tenía un papel como de patriarca del cómic en Córdoba. Sí yo lo lo, tiene, yo lo es cierto. lo siento así, porque eso, actuó de alguna forma promocionando el cómic al mismo nivel que habéis podido hacerlo también en la tienda, en Crash Comics, a lo largo del tiempo. No sé, ¿cómo ves tú este papel? ¿Cómo ves el panorama del cómic en la ciudad? Hay cierta escena cordobesa del cómic, dentro de ser una ciudad pequeña, pero no sé cómo ves... Pues bueno, yo personalmente lo veo ahora mismo, lo veo genial, vamos. Y no sé, me considero una persona más o menos humilde y no sé si lo veo tan bien porque ahora creo que estoy como más involucrado o me muevo más. Ya. Y a lo mejor antes estaba también
igual de efervescente, pero a lo mejor me pasa un poco más en paralelo. Pero es Mm. cierto que, pues no sé, que se ha creado ahí una sinergia entre el ciclo de cómics, ¿no? Del Dionisio Ortiz, entre algunos autores, entre después otros agentes como Óscar Pazmio. No, pero que bueno, nosotros también, es cierto que nosotros con la tienda nueva, pues, que no llevamos tantos años, pero estamos intentando volcar mucho esfuerzo en hacer Ujú. eventos, ¿no? En dar un poquito ahí ese hueco, esa trinchera, ¿no? Para el que esté ahí en Córdoba, ahí trabajando en cómics, que antes no ha dicho el compañero de que eso y cobrar que no es compatible. O sea que, Claro. pues por lo menos que sepa que la trinchera la tiene, ¿no? Y el apoyo. Sí. Y yo realmente sí que veo ahora mismo que hay y una hornada de gente muy joven haciendo cómics a un nivel. Totalmente. Sí, la cosa es que tiene este punto de que la Dionisio Ortiz, precisamente, la Escuela de Arte, al sacar el ciclo de cómic, hay gente haciéndolo. Luego siento que podría haber más eventos centrados en el cómic. Está el de la Fuensanta, Ujú. que está empezando, no sé si va por 3 años y tal, pero no hay tanto... Y eso ayuda también a que se pueda desarrollar una escena fancinera, una cosa así que podría estar bastante guay, y que ahora mismo eso sí que está bastante en pañales, dentro de que hay gente que sí que hace cosas, pero bueno. Bueno, vosotros disteis impulso desde Loca, ¿no? Sí. Estuvimos unos cuantos ahí Sí. Hombre, eso... de todas las edades y tamaños. No, y ahí Empezando aparte, pues bueno, ahí no solo fue Crash tiene tiene una labor importantísima en la edición de nosotros de Loca, antes Lache, ¿vale? Pero el colectivo, una cosa que el colectivo Lache, que bautizamos, que básicamente somos nosotros, somos Crash, o sea, yo y Andrés Ujú. y Ana Sabe. Ujú. Entonces los tres, esto surgió para publicarle a Ana el cómic Lache, Ujú. que nos flipó, que le ayudamos a moverlo por editoriales y tal, y al final pues ella no quería, bueno, no encontró a nadie que quisiera publicárselo, y yo le dije que eso no se quedaba sin publicar, que eso tenía que existir sí o sí, y entonces pues nos liamos la manta a la cabeza y se lo editamos. Y después pues un poco heredero de eso, yo creo, fue Loca, con otro concepto completamente diferente, o que para mí sí son proyectos como muy de la mano, porque pues bueno, porque los impulsamos las mismas personas, porque lo hicimos un poco de la misma manera, y incluso hay un diálogo entre el formato, ¿no? De las dos obras, ¿no? El mismo formato y tal. Sí. Hay como si fuese una colección, ¿no? Como Exacto, si fuese sí. una editorial que está haciendo esto. Cuenta un poco, ¿no? Lo que es Loca para quien no se haya enterado todavía. Sí, Y pues puede estar interesado. Loca es no sé cómo llamarlo, un fanzine. Nos gusta mucho el concepto fanzine, ¿no? De una editorial, una publicación underground, ¿vale? Loca es la otra Córdoba, y después hay una retaíla de la Córdoba alternativa, atípica, ¿no? Y bueno, y básicamente es una antología de relatos cortos en cómic, en formato cómic, por supuesto, es cómic, y por diferentes autores. Yo diría que si no todos cordobeses, prácticamente todos con un vínculo con Córdoba bastante fuerte, y con temática social y cordobesa, de hecho. Y bueno, pues es que tenemos desde Andrés Leiva, que hace una de la historia, está Óscar Pazmios con La Chica Navaja, pero después tenemos autores de bueno, gente que estaba estudiando en ese momento, de hecho, el ciclo de cómic, como, no sé, por ejemplo, Isaac, que es un chaval que creo que cuando hizo el cómic creo que tenía 18 años. O sea, Isaac Torres, sí. y un nivel, pues bueno, porque que como es mi hijo, pues yo no voy a decir que es feo, pero el nivel es excelente, vamos, altísimo. De hecho... Sí, no, hay gente que está ahí para publicar de todas. Bueno, ¿qué cosa desearías para la escena de cómic cordobesa, para que se afincase, para que se asentase? Ya que hay como una efervescencia, pero que como que, no sé... Que no se quede ahí. Sí. ¿Cuál sería el progreso, el siguiente paso a dar, por así decirlo? A ver, yo creo que falta un evento. Un evento anual, ¿vale? Grande. Se hacen cosas, ¿vale? Pues nosotros, por ejemplo, por nuestro lado, pues en Crash hacemos cosas. La gente del Dionisio ha estado haciendo la Cocorocó, por ejemplo, también. De vez en cuando, pues algún autor pues viene a Córdoba, ¿vale? Que sea en la biblioteca. Pero se hacen claro, cosas. la Cocorocó también tiene que ver mucho con gente que viene de fuera. Se hace por parte de Crash también cosas de este tipo, pero es eso, como que impulse la cosa local. Exacto. También. Quizá debería haber alguien o un grupo de gente
un poco ajeno, por ejemplo, una especie como de asociación o algo así de cómics que realmente impulsara un evento donde se aglutinara a todos estos agentes, tiendas, el ciclo, los autores, a los aficionados, ¿no? Y una cosa que una cita, ¿no? Todas las fuerzas vivas que se unan, ¿no? Sí, porque, pues yo entiendo que, por ejemplo, los autores no son los que tienen que hacer eso, ni siquiera la tienda tiene que hacer eso. Yo creo que la tienda lo que tiene que hacer son presentaciones, tiene que hacer eventos en la tienda, tiene que hacer una programación a lo largo de todo el año, pero una especie como de gran fiesta anual y tal, eso creo que, no sé si debería caer en la responsabilidad a lo mejor de las instituciones o de eso de algún colectivo. Creo que eso es lo que falta, ¿no? ¿Qué opinas tú? Bueno, me parece que es una propuesta muy chula, entronca con lo que yo decía de lo del evento antes y tal. Queda hecha este llamamiento desde aquí, si nos escuchan estas fuerzas vivas que estábamos invocando, que nos unamos como los Vengadores. Y bueno, vamos a hacer una siguiente pausita y ahora vamos con el tramo final del programa. Paradigma Radio 90.2 FM. 90.2 FM. Pues volvemos a tiempo para la última prueba, que es mi favorita y por eso la dejé para el final. ¿Dónde está mi bocadillo? Pero al final he dejado esta prueba porque, bueno, consiste en que voy a leer directamente un bocadillo de una obra de Andrés G. Leiva. Vale, hostia. Y tienes que adivinarla. Buena suerte. Si no lo adivinas a la primera, te leo el siguiente texto que viene a continuación de ese bocadillo, y si no, lo que va a continuación. Y pues lo mismo que las anteriores, con cada nueva revelación del texto, pues peor quedo. Un punto menos. Sí. Más en evidencia queda a mí. El primer... Es que a lo mejor sí lo aciertas, ¿sabes? Bueno, el primer bocadillo dice así: recogerás un cuerpo en el espacio y solo tienes 5 minutos de oxígeno. Vale, pero ¿y puedo decir algo o tengo que decirlo si...? Tienes que... Bueno, sí, puedes desarrollar tu respuesta si quieres. ¿sabes? No, lo que te quiero decir es que yo ahora, por ejemplo, digo, si me equivoco, pues pasamos a la siguiente. Pasamos a la siguiente, claro. Vale. Es como... No tenemos un efecto sonido de... pero sería algo así. Bueno, pues yo qué sé. Pues, para la próxima temporada. Para la próxima temporada. A ver, voy a ser sincero, no me lo sé así de memoria, pero por contexto será si bien, ¿no? Pues no. Toma. Siguiente, era un poco una trampa. Vale, el trampa. Queso en la trampa de ratones, ¿eh? Segundo texto es: ¿cómo? Sabía que estabas algo loca, pero esto es el colmo. Ah, hostia, venga, pues entonces era Juana de Arco. No, hostia, qué tampoco. guapo. Cayendo en todas tus trampas. Hostia, lo había hecho de puta madre. Y como yo no soy muy listo, ya lo he dicho. El tercer bocadillo dice: la nave no puede acercarse, su fuerza centrífuga lo despediría. He cogido algo muy ignoto para el cómic que es. Hostia, colega. Es que me he puesto cabrón, contigo. Sí, justo hoy hemos puesto 3 pruebas que eran fáciles y las hemos puesto muy cabronas. Sí. Bueno, pero si tenéis que dejar alguien en evidencia, a mí que a mí me da igual. Yo soy el primero, ¿sabes? Soy fan de quedar en ridículo. Venga, pues... Piensa que es una que no te esperas. Sí. Vamos a ver. Venga, no, esto es tirarte al fango. Monstruo. Tampoco. Se trataba de uno de esos días en un sueño que tiene el protagonista con la chica que le gusta. Ostras. De verdad. Es que me he puesto, claro, es un sueño de la obra más realista, pero en el sueño, entonces, claro. Totalmente, sí. Pues nada. Despedido, me puedo ir ya, ¿no? Fíjate, me he puesto muy eso. Me he ensañado contigo, lo sentimos en realidad porque los dos hemos hecho un poco esto. Pero podemos decir que soy el ganador en menos puntos. Sí, ahora mismo bien, estás en 4 puntos y te sitúas a la cola del ranking. Ojalá nadie lo haga tan mal como yo. Liderando por abajo. Exacto. Liderando por abajo, efectivamente. Soy el mejor peor. Pues nada, vamos a despedir con esto por todo lo bajo. Vamos una vez más, nos escuchamos en el próximo mes en Timán. Vale, un abrazo a todos, guapos.
Y un placer que acudieses a nuestra llamada, que fue un poco de urgencia y al final te hemos tirado los caballos, Gaby, no sé si... Me habéis traído y al final me habéis puesto en evidencia. Esto ha sido una traición, pero vamos, me he reído mucho, Bueno, me he divertido. Si necesitáis también que venga otro día si necesitáis a alguien para que dejar en evidencia, por favor, Vale. no dejad de contar. Pues seguirá siendo nuestro punching ball de Exacto, emergencia. vuestro sparring oficial. Efectivamente. La gente va a pegar por venir ahora. Nos vamos de la emisión, pero podéis seguirnos en Blue Sky, donde somos Saprisquiz, siendo quiz Q-U-I-Z, así como en Spotify, Spreaker e iVoox, y para vernos las caras en YouTube. Estáis escuchando música de Los Mutantes del Paraná, mismo grupo que En la Cabecera, que fue acompañado durante el programa por un diseño sonoro de Jessy Rascón, al que se sumó la voz de Marina Castro Rivadeneira y la diligencia de las experimentadas manos de Gaby Alba en el control técnico. El próximo mes seguimos en Paradigma Radio en el 90.2 de la FM de Córdoba, con más Saprisquiz presentado, como no podía ser de otra manera, por Pamios y Entimán. Hasta entonces, sed felices.